Háganme favor de encender sus cámaras. Vamos a empezar a platicar del tema de hoy. ¿Oyeron? Bueno, entonces para mientras que terminan de encender sus cámaras los que se acaban de unir, muchachos, entonces vamos a ver, vamos a empezar con Osman. Osman, registros productivos. ¿Qué son, para qué sirven y cuáles investigaste con tu grupo? Nosotros investigamos sobre bovinos. Ajá. Dice, o sea, la importancia de los registros nos permite recolectar información, analizar y tomar decisiones para un uso particular o general. La evaluación de los parámetros productivos de crecimiento, de reemplazo, productivos y sanitarios, los cuales nos dan base a la evaluación económica y financiera de la unidad de producto para poder obtener datos de la evaluación genética y realizar una organización para controles y estadísticas locales, regionales y nacionales. ¿Cuáles investigaste entonces que se utilizan para ganado bovino? Registros de reproducción, registros Ajá. de nacimiento, registros de producción de leche, registros sanitarios, registros de alimentación, registros de pesas vivos, registro de compra y venta de animales, registro de muertes, registros administrativos. Bueno, ese registro de muertes, muchachos, recuerden si siempre utilizar la palabra mortalidad mejor, ¿oyeron? Es lo más común de utilizar en la parte de la producción pecuaria, ¿oyeron? Entonces, gracias, Osman. ¿Con quién estuviste trabajando esta vez? Con Henry Martínez y creo que era un compañero de apellido Mikulash. Bueno, ahí se recuerdan que esta vez era diferente, ¿verdad? Era diferente en los grupos en los que deberían de trabajar. Bueno, Naomi Nájera. Vamos a ver, Naomi. ¿Qué investigaron, Naomi? Em, Nosotros investigamos sobre la importancia de registros en producción de conejos. Ajá. eh, en lo que se maneja en esos registros es mediante una ficha o tarjeta particular Ajá. y se anota el día de la monta y el macho que la curió, el día del parto indicando el número de gazapos nacidos vivos y el día y número de gazapos que se destetan. Ujú. Bueno, Y pues, solo. ajá, solo eso. Bueno, ahí se recuerdan que en la mayoría de registros, muchachos, está lo de la alimentación, la mortalidad, como mencionaba con el otro compañero, la parte de los descartes, la parte de los nacimientos, la parte de las ventas, la parte de la compra de animales, como decía su compañero. O sea, si ustedes se dan cuenta, muchachos, en los registros de las producciones pecuarias son muy similares. La diferencia va a estar en la especialidad de cada una de estas producciones pecuarias. Como por ejemplo, nosotros no vamos a tener producción de leche en los conejos, pues, o en los cerdos. Entonces, ese registro es específicamente para el ganado bovino, productor de leche. Entonces, esa parte es bien interesante, aunque también podemos tener, por ejemplo, la producción de leche enfocada en la producción caprina, o sea, la leche de cabras. Entonces, muchachos, o de búfalos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todo eso lo vamos a tener como una especialización destinada a cada uno de los registros. Por ejemplo, en cerdos se maneja la producción de carne por año, por cerda. En el caso de los pollos también se maneja la producción cárnica por cada lote que uno levante. En la producción de gallinas
de postura se maneja la cantidad de huevos por día, por semana y por mes, y también por toda su etapa productiva. Entonces, recordarles esa parte de que los registros son importantes, muchachos, porque gracias a esos registros, lo más importante es la toma de decisión como técnicos. Entonces, para platicarles un poquito de eso, muchachos, entonces preparé una pequeña presentación con la cual vamos a hablar de esos registros productivos y vamos a ver ahí una parte destinada a los registros enfocada en las producciones animales. Entonces, con esto, muchachos, como su compañero lo dijo, entonces si nosotros venimos y platicamos de un registro productivo, realmente esta parte del formato, muchachos, ese formato puede ya estar elaborado o puede ser un formato que ustedes propiamente elaboren. Eso va a depender de su creatividad y de la parte del enfoque que ustedes le quieran dar. Yo he hecho algunos formatos para unas granjas. Dentro de esos formatos que he hecho para unas granjas, muchachos, tengo un formato que está destinado a la producción de cerdos, que es un formato que una vez, se los cuento, estaba platicando con un vendedor de productos pecuarios. Me preguntaba cómo fue que se había elaborado ese formato, quién me había enseñado a elaborar esos formatos. Entonces yo le decía, mira, no es que alguien me haya enseñado porque nadie le enseña a uno eso. Realmente ese formato fue elaborado con el objetivo de venir y responder a cualquier pregunta que los dueños de las granjas podían hacer. Entonces, por ejemplo, está destinado para una producción de cerdos y me decía, mira, las cerdas, porque está enfocado principalmente a la parte de maternidad, gestación y destete. Entonces me decía, mira, ¿por qué las cerdas? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué esto? Número de nacidos vivos, número de nacidos muertos, momias y toda esa parte. Entonces era el enfoque de venir y decirle, mira, lo que sucede es que nosotros lo que tenemos que dar es respuesta con esos formatos. Entonces, ¿cómo lo voy a manejar yo? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces ya viene destinado a las respuestas que yo voy a dar. Entonces debe ser ordenado, por supuesto. Yo no puedo tener formatos que van a tener un desorden y no voy a tener los datos para dar respuesta a las preguntas, principalmente de las personas que están dando la inversión o que están ahí con la inversión. Entonces, todas esas respuestas, muchachos, se tienen que dar de forma inmediata. Y esa forma inmediata lo logramos nosotros teniendo formatos ordenados que me van a permitir a mí dar esas respuestas de forma inmediata. Entonces, ¿qué hago yo? Lo que sucede es que con ese formato lo que estoy haciendo es una captura inmediata de la información en ese momento, ¿sí? Entonces, un formato va a ir cambiando día tras día, muchachos, dependiendo de qué formato es el que yo esté utilizando o qué registro es el que yo esté manejando, pero día a día lo que yo estoy haciendo es una captura de lo que realmente está sucediendo en la granja en ese momento o en la producción pecuaria. Bien, entonces, con esto, muchachos, lo que tenemos nosotros, y por eso les decía yo, una de las partes más importantes es que al final esos formatos, muchachos, esos registros productivos nos van a servir para tomar decisiones. Y las decisiones siempre van a ir enfocadas en mejorar la producción, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que nosotros referimos con tener un registro productivo. Bien, entonces, el registro productivo, muchachos, no puede servir o no va a servir si realmente yo no tengo identificados a mis animales. Entonces, la identificación de los animales es de suma importancia porque si yo no tengo identificados a mis animales, entonces voy a estar hablando en chino. Por ejemplo, voy a decir, sí, es que la pinta, sí, miren cuántas pintas hay aquí, ¿sí? Ah, pero ¿de cuál pinta me estás hablando? De la pinta primera, de la pinta segunda, de la pinta tercera. Entonces no podemos manejar registros productivos si realmente yo no tengo identificados a mis animales. Muchachos, solo por cuestión de orden, les voy a poner esta diapositiva y les voy a indicar. Generalmente, muchachos, en el campo se puede llegar a tener una identificación de animales de esta forma, una identificación de animales de esta forma, o una identificación de animales de estas formas. Muchachos, hoy por hoy lo que se busca es no causarle daño al animal. Recuérdense que hoy por hoy se está manejando mucho lo que se conoce como bienestar animal. Y dentro del bienestar animal, nosotros tenemos que tener alejados a los animales de sufrimiento. Entonces, si yo vengo y trato de venir y seguir identificando esto, yo voy a causarle sufrimiento al animal.
Entonces, esto ya no podemos seguirlo haciendo nosotros. Que todavía se haga en nuestra realidad, sí, pero realmente, muchachos, esta es una forma que ya nos está manejando debido a la causa de ese dolor. Esta es otra forma, muchachos, de identificación que es por aretes. Este es con fierro o hierro caliente. Este es utilizando aretes, que tampoco es una forma ya utilizada, muchachos, o que ya se va dejando en el pasado, debido a que de alguna forma tenemos que agarrar el animal, le causamos estrés, le causamos dolor, le causamos sufrimiento, y eso ya no es válido en nuestras producciones. Entonces sí se puede manejar esta parte del arete que todavía, a pesar de que el Ministerio de Ambiente, Ganadería, perdón, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación es uno de los entes que está promoviendo esto y que es el encargado directo desde la parte gubernamental de nuestro país. Si ustedes ven, cuando llega el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, muchachos, a poder muestrear los animales en una granja, lo que hacen es ponerles un arete. Todavía hacen los muestreos, muchachos, agarrando los animales y sacándoles sangre. Entonces, toda esa parte, muchachos, se contradice un poquito, porque entonces, si ellos ponen aretes, ¿por qué nosotros no los podemos poner? Entonces, es bien complicado ese tema. Pero hoy por hoy, muchachos, a pesar de que se pueden utilizar esas medidas de identificación, porque todavía las estamos utilizando, se pueden utilizar esas medidas de identificación utilizando tecnología. Esa tecnología va inmersa, muchachos, en un microchip, el cual lleva toda la información del animal, y este, al pasar por una puerta, al pasar por la salida del corral, lo que va a hacer, muchachos, es que va a identificar al animal y va a tomar datos de ese animal en ese momento. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de ganado lechero, lo que va a suceder es que cuando él ingresa a la sala de ordeño, inmediatamente al ingresar va a tomar datos de peso, porque en la entrada existe una balanza. Entonces pasa, inmediatamente se identifica el animal con el chip, el peso. Dentro de esa información va cuántos días de gestación o cuántos días de lactancia lleva, la edad de ese animal, ¿sí? La producción del día anterior de ese animal, ¿sí? Entonces, toda esa información es importante para que nosotros como técnico la visualicemos. Por ejemplo, si este animal me produjo a mí ayer 40 litros por día y hoy me establece que solo produjo 25, entonces yo tengo que ver qué sucedió con el animal. ¿Será que estará enfermo? Porque otra de las cosas que se toma acá, muchachos, es la temperatura. Entonces, todo ese sistema tecnológico, muchachos, lo que va a hacer es tomar datos del animal que nos van a dar a nosotros una serie de datos, ¿sí? Esos datos nos van a servir para poder venir y unirlos y saber qué está pasando con el animal. Entonces, en este caso, muchachos, sí, se puede poner un arete con un chip o simple y sencillamente, hoy por hoy, lo que más se está utilizando es un collar que también tiene un chip. Tiene una tarjeta en la cual esa tarjeta es también leída por la parte tecnológica de nuestras instalaciones. Inmediatamente nosotros sabemos cuáles son los datos de ese animal en ese momento. También, muchachos, este chip nos sirve para generarnos a nosotros información de cuánto alimento le tenemos que dar ese día, cuánto concentrado o alimento balanceado le tenemos que dar en función a la producción de leche del día anterior, pero también cuánto heno o cuánto material fibroso le tenemos que dar, ya sea en un proceso de nidificación o en un proceso de verde. Entonces, si se dan cuenta, muchachos, realmente existe tecnología para llevar estos registros y con esos registros tomar decisiones, que es lo más importante para nosotros. Enfocado en siempre mejorar la producción. Entonces, yo vengo y digo, bueno, entonces estos animales, por ejemplo, los cerdos, deben tener una temperatura de 37 grados. Entonces, puede pasar ahí un láser y dentro de ese láser tirarme todas las temperaturas de las cerdas, por ejemplo, lactantes, y me tira que hay una cerda que tiene 38.5 de temperatura. Entonces, lo que tengo que ir a hacer es tomar una decisión, reducir esa temperatura y con ello mejorar la producción de leche enfocada en la alimentación de los lechones. Entonces, si se dan cuenta, muchachos, sí es bien importante tener esos registros, pero principalmente saberlo llevar, saberlo leer y con eso tomar decisiones para mejorar la producción.
Eso es bien importante también. Algunos muchachos lo que hacen es que agarran registros que ya están formulados. El problema es que cuando los agarran así, no saben ni qué es lo que llevan. Entonces, al final, muchachos, no son registros que nos van a dar buenos resultados. Entonces, si nosotros llevamos bien los registros, muchachos, y son registros que están bien formulados y que nosotros tenemos la capacidad de leer esos registros, yo puedo llegar a tener unos logros. Y esos logros es, por ejemplo, ser más eficiente en el uso del dinero. Y por eso les decía, si yo sé la producción de leche de una vaca del día anterior, y yo sé que fueron 15 litros, yo sé que en relación a los parámetros que yo tengo, yo debo establecer de que si son 15 litros, 15 libras de alimento balanceado le tengo que dar, porque es una libra de alimento balanceado por un litro de leche producido. Entonces, ¿qué sucede? Entonces yo no le voy a dar más. ¿Por qué no le voy a dar más? Porque me está diciendo el registro que necesita que yo le dé 15 libras de alimento balanceado debido a su producción de 15 litros. Entonces, eso va a hacer, muchachos, que yo sea más eficiente en el uso de dinero. Por ejemplo, obtener reemplazos. Muchachos, yo en este caso, se los digo, en algunos animales, por ejemplo, en cerdos generalmente se habla de 3, 4 partos como una medida de tener lo óptimo en una cerda. Entonces una cerda me va a servir para llegar a obtener hasta 4 partos. Algunos les dan 5 partos. En el caso de nosotros, como en la escuela, que le dan 7, 8, 9 partos, no sé por qué lo hacen. Pero muchachos, si nosotros venimos y decimos, bueno, los resultados son estos. En el tercer parto, ella tuvo 16 lechones. En el cuarto parto tuvo 14 lechones. Si le dimos un quinto parto y solo tuvo 10, entonces nosotros realmente, si tenemos todo ese historial de animales vivos por parto, lo que podemos venir y decir, señores, miren, es una cerda que mejor la mandamos a reemplazo. Y de la mano nosotros ya traemos un grupo de animales que está destinado a hacer el reemplazo de esas cerdas que ya no nos están funcionando. Entonces, yo sé, muchachos, que por año yo tengo que hacer un proceso de reemplazo del 33.33% de mi granja. Eso significa que si yo tengo 100 animales en mi granja, yo voy a tener que hacer el reemplazo de 33 o 34 animales por año. Sí, porque esos 33, 34 animales ya me dieron lo suficiente o ya fueron explotados zootécnicamente para poder llegar a obtener los índices productivos que yo necesito. Pero si yo no llevo ese historial, ¿qué cerdas son las que voy a reemplazar? Ah, reemplacemos esta vez la 43. No, hombre, pero si esa la metimos el otro año, pero reemplacémosla de todos modos o saber cuándo la metimos, ¿sí? Entonces, eso es bien complicado, muchachos, en las producciones. Entonces, sí tenemos que llevar esos registros. Suministrar alimento y cantidad, en cantidad y tipo era lo que les decía, muchachos. Si yo tengo el peso de los animales todos los días, yo voy a saber cuánto darles en función al tipo de alimento que yo estoy dando. Por ejemplo, no es lo mismo alimentar con materia verde a un animal que alimentarlo con materia seca. O sea, ¿qué significa eso? Que no es lo mismo darle napier, que es en materia verde, o darle un heno, que es en materia seca. Entonces, muchachos, yo tengo que ver qué es lo que le voy a dar y en función al peso del animal de ese día, pues yo así lo voy a alimentar. Y en la relación, como les decía, del alimento balanceado, yo sí debo de saber en función a la etapa productiva, como por ejemplo en los cerdos. En los cerdos se manejan, muchachos, el levante con diferentes tipos de marcas, por ejemplo, Bionova, con los Nupic, ¿sí? También con los de Alianza, podemos hacer levante de los lechones, pero todos a partir de las 70 semanas empiezan a dar un alimento que se conoce con el nombre de lechón. Luego de las 70, hasta las 70 libras se les da el alimento de lechón, pero nosotros debemos de saber que de 70 libras en adelante a 150, 140 libras vamos a dar un alimento de desarrollo, pero de 140 a 150 libras hasta las 240 que son un alimento ya finalizador, entonces yo le voy a dar un alimento denominado engorde. Entonces 240 que ya es un peso de mercado.
Pero muchachos, si yo no tengo esos registros, si yo no sé cuánta edad tienen mis animales, si yo no sé cuánto peso tienen mis animales, yo en ningún momento voy a saber cuándo hacer el cambio de alimento. Existen algunas granjas, muchachos, que han perdido mucho dinero debido a la falta de esos registros, porque nosotros nos hemos dado cuenta, cuando los hemos ido a ver, que realmente existen animales que están pesando 140 libras y todavía están consumiendo un alimento de lechón. ¿Y qué es lo que pasa? Que un alimento de lechón tiende a ser como más o menos 25, 20 quetzales más caro que uno de desarrollo. Entonces, si él ya está comiendo ese alimento o está comiendo ese alimento, que más o menos son 20, 25 quetzales más caro, muchachos, si nosotros lo multiplicamos por 1000, que son 1000 animales, entonces ahí sí ya se ve reflejado el costo del alimento en el productor. Entonces, de esa forma van a reducir sus índices económicos y por ende la parte que es la que nosotros realmente queremos en el productor, que sea esa diferencia en lo que gasta, lo que vende y ahí tener esa parte que se conoce como ganancia. ¿Estamos? La otra, muchachos, lo que les mencionaba, descartar animales de mala producción, eso es bien importante. Por ejemplo, yo puedo venir y decir, miren, sí, este animal está comprado de una alta genética, se trajo de una finca de renombre, sí, pero fíjense que en el primer parto me dio 6 litros de leche, en el segundo parto me dio 10, en el tercer parto no subió de 12, y es un animal bastante grande que consume mucho alimento. Entonces, ¿para qué la voy a tener si su genética está destinada a producir 40, 45 litros de leche? Entonces, de nada me va a servir. Por ejemplo, si yo vengo y digo, señores, miren, fíjense que este animal ya lleva 3 veces inseminándose y no queda preñada. Entonces, es de revisar a ver si no tiene quistes en los ovarios, ¿sí? O si tiene algún problema de producción de hormonas. Si es así, muchachos, entonces yo decido hacer un programa de colocación de hormonas para mejorar su índice productivo que va a ser relacionado a la gestación, o simple y sencillamente digo, miren, señor, no se puede y la descarto. Pero también, si yo tengo animales que me están produciendo 40, 45 litros de leche, más eso, tiene partos múltiples, entonces, por ejemplo, ese podría ser un animal que yo lo puedo destinar a sacar animales que van para la obtención de nuevos reemplazos. Entonces, eso es bien importante, miren muchachos, pero ¿cuál fue la que parió doble? La María. ¿Y quién es la María? Solo el ordeña sabe. Bueno, yo voy a ir a buscar a la María, sí, porque el ordeñador se fue. Hoy en la mañana dijo que ya no quería trabajar. ¿Y cuál es la María, muchacha? Una pinta que anda ahí y todas son pintas, ¿sí? Es que es la más pinta, ¿sí? Pero ¿cuál es la más pinta? ¿Sí? Viera que es la que tiene la oreja negra, pues todas la tienen negra, solo una la tiene blanca. Entonces, ese es el problema de no tener los registros productivos. ¿O quién es la mamá de estas dos gemelas, mucha? Fíjense que como ya estetamos, ya ni sabemos cuál es. Es que viera que como aquí no se les da más de 2 días leche directamente de las tetas de la vaca, sino que venimos y damos con pacha, ya ni sabemos quién es la mamá. Sí, pero el que sabía ya se fue. Entonces, todos esos problemas, muchachos, los llegamos a tener cuando no tenemos los registros productivos. Entonces, ¿qué información podemos tener nosotros en el hecho de los registros productivos? Muchachos, nosotros podemos venir y tener la identificación del animal, que se los he mencionado mucho, la raza o línea genética del animal, eso es bien importante, ¿sí? La genealogía, si tenemos esto, muchachos, es porque realmente tenemos animales de razas puras o híbridos que nosotros sabemos cuál es su descendencia. Por ejemplo, hoy por hoy en el ganado bovino, muchachos, se ha estado manejando mucho lo que se conoce como transferencia de embriones. ¿Qué significa eso? Significa que yo estoy trayendo algunos óvulos de una parte del mundo y estoy trayendo espermatozoides de otra parte del mundo, los estoy cruzando y estoy teniendo animales que nunca se van a llegar a conocer, pero que al final yo estoy obteniendo descendencia de ellos y va a ser descendencia de excelente calidad. Entonces yo tengo los registros de los óvulos, tengo los registros de los espermatozoides, entonces yo sé de dónde provienen esos animales. Muy productivos en leche, muy productivos en carne o muy productivos en ambos, tanto en leche como en carne, o sea, un doble propósito. Entonces, muchachos, esa parte de la genealogía es bien importante. El sexo del animal, eso va de cajón en los registros
productivos. La fecha de nacimiento y el origen, muchachos, esa es otra cosa bien importante. Nosotros dejamos pasar la fecha de nacimiento, pero esa fecha de nacimiento a nosotros nos indica qué tan productivos estamos siendo. Por ejemplo, si yo estoy produciendo cerdos, yo voy a tener la fecha de nacimiento de esta camada y la llevo a peso de mercado final, que son 240 libras. Sí, pero como yo sé cuándo nacieron y yo los tengo identificados, porque también se pueden identificar por muescas, no sé si ustedes ya habían visto eso, que es abrirles unos agujeros en las orejas a los cerdos. Entonces nosotros podemos venir y decir, señores, miren, lo que pasa es que se están sacando cerdos de 7 meses. No, ustedes los tienen que bajar a 6 meses, 5 meses, 4 meses. Entonces eso nos va a permitir a nosotros saber en qué estamos fallando. La parte de la mortalidad, muchachos, eso es bien importante, ¿sí? Principalmente cuando uno quiere llegar a esos índices productivos, por ejemplo, en cerdos, el 5%, ¿sí? Y de ahí no pasar. En aves, el 5%, ¿sí? Por ejemplo, en conejos, muchachos, también nosotros hablamos de ahí por un 2, 5%, 3%, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que relacionar esos datos con los parámetros productivos para poder comparar qué es lo que está sucediendo en mi granja con lo ideal que debería estar sucediendo. Entonces, siempre estar jugando con esos datos y decir, bueno, lo más cercano que esté lo ideal es lo mejor. ¿Por qué? Porque recuérdense que no siempre estar abajo de eso es estar bien. Entonces, debemos de visualizar esa parte. Por ejemplo, yo se los he mencionado, creo yo a ustedes, no me recuerdo, pero les he dicho, por ejemplo, en conejos, nosotros tenemos que hablar de un 90% de fertilidad. Pero Dulce podría venir y decirme, miren, pero yo tengo 92% de fertilidad. Muy bien, o sea, estás arriba de lo ideal. Pero ¿qué sucede? Posiblemente con eso tú no puedas cerrar el ciclo productivo de tus conejos. Entonces, no siempre va a ser bien. Entonces, hay que analizarlo en función a qué es lo que tenemos o a qué es lo que queremos llegar. Por ejemplo, en cerdas se maneja un 85% de fertilidad. Entonces, ese 85% de fertilidad me va a llevar a mí a entender cuántas cerdas tengo que montar por semana. Y esas cerdas por semana yo lo tengo que mantener para poder cerrar mi ciclo productivo. Por ejemplo, si yo vengo y digo, señores, es que yo necesito que 5 cerdas estén pariendo a la semana, yo tengo que montar más de esas 5 cerdas. ¿Por qué? Porque voy a tener un 85% de fertilidad. Entonces, yo monto más, me paren 5 y siempre estoy con esa relación. Que al final los resultados se van a dar en el número de lechones que yo necesito por semana. Porque ese mismo número de lechones que yo necesito por semana va a ser el número de cerdos gordos que yo estoy vendiendo por semana. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy sacando aquí, pero estoy metiendo. Sacando, pero metiendo. Sacando, pero metiendo. Y esa parte es bien importante, muchachos, cuando uno llega a manejar las producciones pecuarias. En el caso de los pesos vivos, también es bien importante, muchachos, ver las líneas genéticas, ver las razas genéticas, ¿sí? Si realmente nos están funcionando. Por ejemplo, el hecho de los cerdos, que el peso de nacimiento esté arriba de las 2 libras. Si está abajo de las 2 libras, tengo un gran problema, ¿sí? Entonces, en ganado bovino se establece por razas, muchachos, también cuánto es que debe pesar cada animal al nacimiento. Entonces, ahí estamos hablando de unas 80 libras, 85 libras, en función de qué tipo de animal sea. Podemos hablar también de 120 libras en función si es un ganado engorde, un ganado especializado en la engorda. Entonces, todo eso, muchachos, nosotros lo debemos de enfocar en función a realmente lo que vamos a tener hablando productivamente. Y en este caso aquí que les puse, muchachos, la producción de leche, que la producción de leche no solo va enfocado en el ganado lechero, no solo va enfocado en el ganado caprino. Muchachos, esto lo estoy poniendo porque en el caso, por ejemplo, de los cerdos, también se mide la producción de leche. ¿Y cómo se mide la producción de leche? Se mide enfocado a cuántos animales la cerda puede criar durante su lactancia. Por ejemplo, si ella tiene 18 lechones, pero solo tiene 16 tetas, lo que estaríamos nosotros pensando es que va a tener un lechón por teta, entonces se van a morir 2. Sí, pero no dejemos que se mueran esos 2. Entonces, si la producción de leche de esa cerda es muy buena, entonces pongamos ahí a nuestro personal para que esté rotando los lechones. Pero sí, solo si la producción de leche es buena.
Pero si la producción de leche es mala, muchachos, y para eso se lleva también un registro, nosotros llevamos un registro en el cual durante los 3 primeros días de lactancia, nosotros medimos temperatura de la cerda. ¿Por qué? Porque la temperatura arriba de 37.5 grados ocasiona una disminución en la producción de leche. Entonces yo tengo que medir esa temperatura en la mañana, mediodía y en la tarde. Y también lo que pongo a hacer a los encargados es venir y ordeñar a la cerda para ver si realmente tiene producción de leche. Entonces, si yo encuentro temperaturas altas, pues pongo un antibiótico. Se ha dicho que la penicilina disminuye la producción de leche, eso es falso. Nosotros ya lo hemos probado, no la disminuye. Pero la penicilina nos ayuda a disminuir cualquier problema que tengamos nosotros de infección, porque las infecciones y las temperaturas altas sí disminuyen la producción de leche. Yo no sé si ustedes sabían que también se tiene un registro para eso. Nosotros sí lo hacemos. O por ejemplo, yo cuando voy a supervisar las granjas sí lo hago. Entonces paso ahí con una hoja de evaluación que tiene que ser un seguimiento de 3 días, que son los días más difíciles para la cerda y los lechones, y ahí lo que vamos midiendo es temperatura 3 veces al día. Y si tienen problema de infección, pues aplicamos antibiótico durante esos 3 días. Si es muy fuerte, durante 5 días. Y con eso mantenemos vivos a los lechones por cerda. ¿Oyeron? Bien. Entonces, ¿cómo llevar los registros? Muchachos, alguien lo decía ahí, tarjetas individuales. Sí, podemos tener un cuaderno, registros computarizados. El Excel nos sirve un montón, muchachos. Pero también podemos tener programas o software. Son bien caros, sí, se paga una licencia aproximada como de 10,000 quetzales al año, pero que son algunas que realmente, muchachos, nos llevan información. Fíjense que en esto de los cuadernos, las tarjetas individuales y los registros computarizados, tenemos la gran ventaja de que si no nos dio tiempo de meter los datos hoy, los podemos meter mañana. Pero en estos programas o software hay un problema. El problema, pero también es beneficio para las granjas, es que los registros deben de ser ingresados todos los días. Si uno no ingresa el registro, por ejemplo, de hoy, ya no lo puede ingresar mañana. Entonces ahí a quien le cae es el técnico. ¿Estamos? Entonces sí son bien importantes esos, pero sí tienen algunas deficiencias y otros todos tienen ventajas y algunos tienen deficiencias que hay que evaluarlas para saber cuál nos funciona más a nosotros. Entonces, ¿qué se debe registrar? Los costos de producción, las actividades que se realizan a diario, las ventas, por ejemplo, los ingresos de esas ventas, entre otros datos. Entonces, por eso les decía, nosotros hasta registramos temperatura de la cerda, ¿sí? Después del parto, producción de leche de la cerda, ¿sí? Que puede ser un factor o puede ser una parte técnica que ustedes realmente, muchachos, puedan tomar en cuenta para que realmente sean buenos técnicos. ¿Estamos? Bueno, entonces, preguntas. Preguntas. Ahorita entramos a la parte de preguntas. Ingeniero, Sí, contame. ¿a cuánta temperatura dijo que disminuía la producción de leche en los cerdos? Fíjate que depende de la especie que estés manejando, pero en cerdos es la misma temperatura que nosotros, 37 grados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si ya empieza a tener 35.5, empieza a reducir la producción de leche. Eso significa que existe una infección. Y uno de los problemas más grandes, muchachos, es la disminución de la leche y que la leche también lleva o está contaminada con esa infección. Entonces, los lechones lo que hacen es que cuando logran mamar, ese poquito de leche que tiene la cerda, ahí pasa la infección. Y al pasar la infección ahí, ellos ya aparecen con infección y ya levantarlos ya no se puede. Es bien difícil, se gasta demasiado y se llegan a perder muchos animales durante el proceso de lactancia. Entonces sí hay que tener cuidado con eso. ¿Alguien más, muchachos? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que creen que hizo falta que dijéramos, muchachos, con lo que ustedes investigaron? Disculpe, ¿y también las muertes de los lechones también se registran? Sí, los tenés que registrar. ¿Por qué? Porque de esa forma vas a evaluar a las personas que están trabajando en maternidad. Yo te lo decía, vos tenés que tener como máximo un 5% de mortalidad. Eso significa que de 100 lechones que nazcan, solo 5 pueden morir.
Pero vos como dueño o como encargado, no tenés que esperar ni siquiera que se mueran esos 5. Tenés que esperar que sea 0 la mortalidad. Entonces ahí es donde vos decís, bueno, estoy en 5, estoy en lo ideal, no hay ningún problema. ¿Lo puedo bajar a 4? Sí. ¿Lo puedo bajar a 3? Sí. Si ya lo bajé a 3, lo podría bajar a 2 también. ¿Lo puedo bajar a 1? Sí. ¿Lo puedo bajar a 0.5? También. ¿Lo puedo bajar a 1? A 0. Excelente. ¿Estamos? Pero esas son las tomas de decisiones en función a un montón de datos que vos vas a tener. Muchachos, yo lo que les recomiendo es que en los registros productivos ustedes tengan la mayor cantidad de datos, porque esa mayor cantidad de datos les va a permitir a ustedes ser más selectivos en qué es lo que está pasando. Porque si solo toman, por ejemplo, el peso, y si se murieron, ay, juepuchas, a ver qué pasó. Y por eso les decía, yo he aprendido eso como técnico, muchachos. Por ejemplo, ¿quién me dijo a mí de tomarle la temperatura a la cerda después del parto? Nadie. ¿Quién me recomendó a mí llevarle la temperatura 3 días después del parto? Nadie. ¿Quién me dijo que ordeñara a la cerda 3 días, durante 3 días después del parto para ver la cantidad de leche? Nadie. Pero yo tuve que venir y tomar esa decisión para saber realmente por qué había mortalidad en los lechones. Y uno de los principales problemas en esa granja, muchachos, es que no se hacía un proceso de laxado de las cerdas después de pasarlas al área de maternidad. Entonces el problema es que la cerda todavía tenía heces en el tracto digestivo. Entonces cuando empezaba el proceso de parto, ella defecaba por la fuerza y por las contracciones que tenía. Entonces eso caía cerca de la vulva y al final, muchachos, se contaminaba el tracto reproductivo. Entonces tenían un montón de infecciones. Entonces la recomendación fue llegar a un proceso de laxado por 5 días antes del parto para que el día del parto el tracto digestivo esté limpio, la cerda pueda parir con mayor facilidad y sin problema de adquirir una infección. ¿Estamos? Entonces ya se dieron cuenta todo lo que se logró con tener ese dato. Pero no lo hubiéramos logrado obtener, muchachos, no hubiéramos tenido la oportunidad de tomar esa decisión porque realmente no sabíamos qué estaba pasando. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda, muchachos? Ingeniero, ¿Sí? es cierto que así en una cerda, el último lechón que sale del parto hay que matarlo porque no cumple el estándar necesario en un futuro. Puchiga, eso es nuevo para mí, pues. A mí, si sale la mitad de un lechón y puede mamar y puede andar así, pues lo agarramos y lo llevamos a peso de engorde. No, no, Sergio. Acá te soy sincero. Acá todos son selectivos. Nosotros hemos tenido partos donde el primer lechón ha nacido de 3 libras y de ahí el otro pesa 2 libras, el tercero pesa 1.5, el cuarto pesa 3 libras y así. Entonces no es que el último sea el más pequeño, a veces el más pequeño es el primero. Lo que tenés que hacer vos es llevarlo rápidamente a condiciones de los demás. Y si no lo puedes hacer, por ejemplo, yo les digo 5 partos de cerdas por semana. Entonces lo que haces es que mejor adecuas las camadas, agarrar los más pequeñitos de todas y los juntas con una cerda, los medianos de todas y ahí los juntas con las demás cerdas y los más grandes de todas y los juntas con otras cerdas y al final todos tienen la capacidad de pelear por una teta. Los pequeños se pelean con los pequeños, los medianos con los medianos y los grandes con los grandes y al final tenés que destetarlos y llevarlos a peso de mercado. Muchachos, se va a cortar la comunicación. Solo se vuelven a conectar unos 5 minutos más para terminar este tema. ¿Oye? Por favor. ¿Quién era el que le estaba respondiendo? Le pido mi collage, ¿verdad? Ah, Sergio. Otra cosa, muchachos. Por ejemplo, en el caso de los cerdos, nosotros generalmente llegamos a determinar cuál es el último lechón, no por el tamaño, sino porque el último lechón generalmente trae la placenta con él. O sea, dentro de la placenta, muchachos, hay un montón de compartimientos que es cada una de las bolsas de los lechones. Y para contarles, imagínense, las cerdas quedan preñadas como con 60 lechones. Sí, pero no va a tener 60 lechones en ese espacio tan pequeño. Entonces lo que hace la cerda es que los va reabsorbiendo conforme estos van desarrollando y se queda con los mejores. Y estos son los que nacen. Y al final, muchachos, cada bolsa es individual, pero el último generalmente viene con toda la placenta. Entonces nosotros ahí decimos, bueno, ya terminó el parto. Pero, ojo,
Siempre, muchachos, existen algunos casos que van a ser diferentes que otros y al final lo que sucede es que después de la placenta viene otro todavía. Entonces, sí, no es que nosotros hablemos del último lechón como el más pequeño, pero sí tenemos que tener en cuenta cuáles aspectos son los que debemos de ver para saber en qué momento terminó el parto. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces solo para que vean, muchachos, entonces aquí está un ejemplo de un registro productivo. Lo saqué yo de internet, por eso es que tiene todos estos datos, pero es un registro productivo, muchachos, en el cual yo, les soy sincero, no lo utilizaría porque me cuesta bastante el venir y utilizar formatos que yo realmente no he creado, pero sí son formatos que son entendibles y que se pueden manejar. Número de unidad productiva pecuario, nombre de la explotación, fecha de identificación del vientre y fenotipo del vientre. Entonces aquí hablamos de las diferentes razas que se tienen. Entonces aquí, muchachos, vean la fecha 1, fecha 2, fecha 3, fecha 4 y fecha 5 era lo que les decía. Pueden agarrar la relación de 4 partos o al final la de 5 partos, como por ejemplo esta. Si se dan cuenta, solo están dando 5 partos a la hembra. Entonces, número de lechones nacidos vivos, número de lechones nacidos muertos, número de lechones destetados, peso promedio de los lechones al destete, días de lactancia, días al mercado, semental utilizado. Aquí le hace falta un dato que para mí es bien importante. El peso del nacimiento, el peso al momento del nacimiento de los lechones. Ese es fundamental. Nosotros debemos de hacer, muchachos, que ese peso al nacimiento sea lo más alto posible. ¿Por qué lo más alto posible? Porque entonces estamos cerciorándonos de que generalmente si la cerda va a tener leche y no va a tener ningún proceso de infección, estamos ahí casi 100% seguros de que ese lechón va a nacer con la capacidad de querer mamar, querer amamantarse. Entonces, de esa forma, muchachos, nosotros vamos a determinar de que este va a consumir calostro y al consumir calostro, pues va a adquirir muchas defensas, va a adquirir alimento de excelente calidad y de esta forma vamos a llegar a tener el resultado que queremos, que es venir y tener un cerdo de excelente calidad al momento del destete. Y con esto vamos a aumentar también la probabilidad de no tener ese 5% de mortalidad, sino que poder reducir esa mortalidad. ¿Estamos? Entonces, como les decía, yo sí cambiaría esa parte de este registro, sí le pondría el peso al nacimiento, que es bien importante. Entonces, tenemos que tener pesos mayores a 2.4, 2.2, y con eso vamos a tener mejores resultados. ¿Eso cómo lo logramos? Muchachos, ya existen fórmulas de alimentación que a los 90 días de preñez nosotros cambiamos a otro alimento y con eso aumentamos la probabilidad de tener mayores pesos al nacimiento de los lechones. Entonces, es un mundo, muchachos. La producción animal es un mundo y cada especie que nosotros vamos a producir es otro mundo. ¿Estamos? Entonces, no sé si tienen alguna duda, muchachos, algún comentario. ¿Dudas, comentarios? ¿No? ¿Seguros? Bueno, entonces si no tienen ninguna duda, ningún comentario, muchachos, entonces aquí concluimos la parte de la segunda reunión del módulo, muchachos, y espero verlos para la próxima vez que nos toque el módulo. ¿Oyeron? Que tengan una buena tarde, muchachos, y una buena noche. ¿Oyeron? Ahí descansa. Sí. Feliz tarde. Feliz tarde, ingeniero. Bueno, feliz tarde.